¿Qué efectos positivos he sentido, he vivido o he percibido de la planta? Realmente al principio sí era más como para experimentar lo que yo sentía. Era para experimentar lo que se veía, lo que se oía, lo que se olía, lo que se sentía en la boca, ¿no? Cuando cuando se está con el efecto de la salvia. Pero después me empecé a dar cuenta que cuando yo consumía la salvia, o cuando estábamos en estos pequeños círculos ceremoniales, por llamarles de alguna manera, yo soy una persona fumadora y me inhibía esa sensación como de querer fumar. Sería muy atrevido decir que es por la salvia, ya que pues, obviamente hay muchas cosas detrás, ¿no? O sea, en cuestión científica pues es complicado decir, no, pues sí, esa exactamente fue la salvia, ¿no? Sin embargo, ha tenido en mi vida partes muy positivas. Realmente es como un conocimiento como personal el que vas adquiriendo, es un conocimiento como tanto personal como de unión. O sea, fuera de un conocimiento es una sensación de vida, es una sensación de estar aquí, de estar ahora, de esto, ¿no? Se menciona que es como si esto ya fuera una ilusión, y eso sí, efectivamente, ¿no? O sea, y por eso mismo se aprecia más el estar en esta ilusión, ¿no? Como que le quieres agarrar el sabor de qué es la vida, ¿no? Realmente, o sea, qué ocurre con esto, con este camino, con este recorrido que llamamos vida. Positivas en cuanto a también un poquito de tolerancia a otros puntos de vista, ¿no? Ya que hay personas que ven a la salvia, a la ayahuasca, a todas estas drogas, a todas estas medicinas o como le quieran llamar, las santifican, ¿no? Entonces sí es un agradecimiento a la droga, a la planta. Eso es a mí lo positivo que me ha dado la salvia, ¿no? El ser un poco más objetivo en cuestión a mis creencias, ¿no? No dejar de lado la ciencia, ya que ni la ciencia ni el ocultismo están peleados, no ser un poco más neutro en cuanto a esto. A mí sí, como les decía, yo siento que sí me cambió la vida. Yo creo que de ahí me empiezan a llamar amigos, más que nada, para que les comparta. Me permitió aventarme a hacer cosas diferentes por ver lo que comentaba Fer. Te quedas con la idea de que esto es como una ilusión, aunque no está tan correcto. Ya que hicimos una ceremonia de comida, es un efecto más prolongado y un poco más tranquilo. El extracto es fuerte y es rápido, entonces deja mucho a la interpretación, deja mucho a lo que la persona logra comprender de ese viaje, y el comido durante el proceso tiene el chance de asimilar, tiene la oportunidad de asimilar el mensaje, y entonces ahí realmente me queda la idea de que no es que sea una cuestión irreal, sino que no es toda la realidad, es solo una parte de todo lo que existe en el universo o en el multiverso, que ahora ya estamos aceptando más esa teoría. Solo es una parte, ¿no? Entonces, si todos somos como energía, si todo es energía, pues sí podemos hacer lo que queramos, podemos hacer realmente lo que queramos, ¿no? Entonces ahí es donde a mí me cambia mucho la vida. Sí hubo muchas cosas que yo pensaba que eran imposibles que se han ido dando. La ventaja es que queda esa sensación de que hay más. O sea, no es como ya se acabó, ya hice lo que tenía que hacer y ya llegamos, ¿no? No es un punto de iluminación máxima y ya, la armamos, sino más bien es, bueno, ahora que sigue, y ahora que sigue, ¿no? Y de hecho, ahorita en lo que seguimos platicando, pues eso nos ha ido irnos adentrando más y buscando más información. Entonces, a mí sí me ha cambiado mucho en lo personal, digamos, como lograr metas personales, tanto económicas como emocionales incluso, que seguimos trabajando. No puedo decirte que ya estamos nunca vamos a llegar ahí, ¿no? Lo bonito de la vida es eso, aprender, pero tener esa gana de seguir aprendiendo es lo que me deja